Esta es la continuación de mi primer video que se titula Actúa como si no estuvieras solo en el mundo, pero mientras estaba redactando el título me ponía a pensar, está bien, pero yo pienso lo contrario de ello. Actúa como si estuvieras solo, hubiera sido el título, pero ¿realmente estás solo en el mundo? Bueno, la colaboración y la influencia de los demás en nuestro éxito son temas clave en nuestro viaje por la vida. Pero, ¿qué sucede cuando consideramos la soledad desde otra perspectiva? En esta segunda parte de este video vamos a profundizar desde mi punto de vista más profundo. Vayamos a ello. Estás en Laberinto Mental. La soledad no es necesariamente un problema, sino una realidad de la vida humana. Cada uno de nosotros está inmerso en nuestro propio problema, pensamientos y deseos, pero ¿qué ocurre cuando nos damos cuenta de que todos los que nos rodean también están enfrascados en sus propias vidas? Somos como un enjambre de individuos, cada uno con su propio conjunto de problemas, caminando juntos en esta vida. A menudo solemos caer en esta trampa de creer que somos los únicos que enfrentamos ciertos desafíos y que nadie nos entiende, que todos piensan que estamos locos. Pero bueno, nos perdemos en nuestra propia perspectiva, nos aislamos emocionalmente, pero la verdad es que todos compartimos la soledad de nuestras experiencias individuales. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos a las personas con sus propias historias, con sus propias metas, con sus propias inspiraciones, con sus propios miedos. Y tú puedes decir, vaya que yo no soy el único que tiene estos desafíos. Incluso el de son peores. Bueno, es que en este mundo todos somos solitarios, pero también estamos conectados con los demás. Actuar como si no estuvieras solo en el mundo es comprender que cada persona que cruza tu camino tiene su propia vida y sus propias preocupaciones. Lo importante de que ciertas personas se vayan de tu vida y otras tantas lleguen es que cada una de estas personas tiene una valía importante, algo que te va a mostrar. Un aprendizaje, una experiencia, no lo sé, pero todos dejarán algo en ti que se quedará grabado. Y bueno, solamente quedará como un recuerdo y como algo que tú aprendiste, ya que al final todos se irán de tu vida. Claro, los más importantes quedarán durante más tiempo, aunque te has puesto a pensar que morirás solo. Solamente le dirás el adiós a tus cuantas 5 personas más importantes o más allegadas a ti. Todos somos solitarios en nuestra singularidad, pero juntos somos parte de la misma experiencia. La soledad compartida es una paradoja fascinante en nuestra vida. Nos recuerda que a pesar de nuestros momentos de aislamiento, estamos todos juntos en este viaje llamado vida. Aprovechar esta comprensión puede ayudarnos a ser más compasivos, a aprender de los demás y apoyarnos mutuamente, porque bueno, tú sabes qué es lo que está sintiendo el otro, aunque digas que no, pero a ti también te ha pasado o te va a pasar. Actúa como si no estuvieras solo en el mundo, porque en última instancia todos somos parte de este tejido de la existencia humana. Espero este video te haya sido de utilidad. Tenía muchas ganas de compartírtelo, ya que es mi perspectiva más profunda. Me gustaría que tú también me comentaras qué es lo que piensas sobre esto. ¿Crees que estamos solos? ¿O crees que necesitamos de los demás y por qué? Piénsalo desde una perspectiva más allá de la que podrías pensar de inicio. Así que, si este video te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal para más de esto. Recuerda que soy Rubia Acosta y estás en Laberinto Mental.